En esta sección vamos a hablar de la fiscalización interna. En este caso vamos a hablar del revisor fiscal. Recordemos que hay fiscalización externa que la realizan las autoridades y hay fiscalización interna que la realiza, en este caso, un revisor fiscal. Pero definamos el término de revisor fiscal. Entonces decimos, un revisor fiscal es un contador público o una firma de contadores con tarjeta profesional externo, contratado por la fundación, asociación o corporación para ejercer el control e inspección acerca de todos los procesos de la entidad, de su fundación, de su asociación o de su corporación. Realiza examen a todos los procesos y estados financieros. Emite un dictamen y es un cargo permanente mientras exista la obligación, es decir, este cargo no admite intermitencias. Yo no puedo contratar un revisor fiscal por enero y nuevamente por junio y nuevamente por diciembre, solo cuando lo necesito, porque el cargo tiene una vocación de permanencia, debe estar siempre en ejercicio. Bien, miremos quiénes son los obligados a tener un revisor fiscal de acuerdo a lo que establece el Código del Comercio en su artículo 203, que nos dice: están obligados a tener revisor fiscal todas las sociedades por acciones, es decir, hablamos de las sociedades anónimas. Están obligados a tener revisor fiscal las sucursales de compañías extranjeras, es decir, cuando una compañía extranjera decida tener una sucursal en Colombia, debe elegirle un revisor fiscal. Y están obligados, voy a permitirme hacer una exposición un poquito más larguita para explicarlo, las sociedades en las que por ley o por los estatutos la administración no corresponda a todos los socios, cuando así lo disponga cualquier número de socios excluidos de la administración que representen no menos del 20% del capital. Entonces, vamos a mirar qué significa, con un ejemplo, esto que se está diciendo. Vamos a suponer que se crea una fundación, asociación o corporación con 10 socios o miembros. De esos 10 socios o miembros se elige un representante legal. Y de esos 9 que quedan se eligen 3 miembros de junta directiva. Quiere decir que tenemos 4 administradores, o sea, 4 personas son la administración. Pero de esos 4 quedan 6 que no tuvieron acceso a la administración. Quiere decir que los 6 en los cuales no quedó administración, dice, cuando así lo disponga, cualquier número de socios excluidos de la administración que representen no menos del 20%. Entonces aquí estamos hablando que, aunque aquí se habla de capital, en las fundaciones, asociaciones y corporaciones, como no hablamos de capital sino de miembros o asociados, estamos diciendo, de los 10 hay 4 administradores y de esos 6, con que el 20% de esos 6 pida que se elija un revisor fiscal, se tendrá que elegir un fiscal de manera obligatoria porque estatutariamente ya quedaría obligado. O sea, el 20% de 6 es 1. Quiere decir que cuando en un grupo de 10 hay 6 personas que no forman parte de la administración y uno de ellos pide que se tenga revisor fiscal, a partir de ese momento nace la obligación. ¿Qué nos dice la Ley 43 del 90 en su artículo 13? Nos dice, también están obligados a tener un revisor fiscal todas las entidades, sin importar quién sea, que a 31 de diciembre de un año tengan unos activos brutos iguales a 5.000 salarios mínimos mensuales. Uno diría, ¿y qué son activos brutos? La totalidad de los bienes que se posean. Por ejemplo, si la fundación recibe un edificio que vale 1.000 millones y una finca y otros elementos que superen 5.000 millones, tiene que nombrar un revisor fiscal. Dice, o aquellos que a 31 de diciembre hayan tenido unos ingresos brutos iguales a 3.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Si los ingresos brutos también suman ese valor, entonces quiere decir que se debe
nombrar un revisor fiscal. He conocido casos en donde, por ejemplo, en una entidad dijeron, hagamos una factura de 100 millones de pesos e hicieron por error, colocaron 100.000 millones. Esa factura, aunque se anule, como es una factura electrónica, se convierte en el ingreso bruto. Y ese ingreso bruto es el que marca el tope para que se tenga que elegir un revisor fiscal, máxime cuando esos ingresos brutos se presentan en la declaración de renta. Entonces, frente a eso hay que tener cuidado. Hay otras normas especiales que también nos dicen quiénes están obligados a tener un revisor fiscal. Y frente a eso tenemos entidades de salud, las EPS, las IPS, entidades de educación, entidades del sector cooperativo con algunas excepciones, las entidades financieras también están obligadas. ¿Cuáles son las principales funciones del revisor fiscal? Están enmarcadas en el Código del Comercio. Entonces lo voy a leer rápido porque finalmente ahí está. Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la sociedad se ajustan a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva. Dar oportuna cuenta por escrito a la Asamblea o a la Junta de Socios o a la Junta Directiva o al gerente, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad. Colaborar con las entidades gubernamentales que ejercen inspección y vigilancia de las compañías. Ojo que esto acá es un punto que nos está indicando que el revisor fiscal es un agente indirecto del Estado, es decir, debe colaborar y prestar sus buenos oficios para que las entidades del Estado que requieran le puedan realizar inspecciones o auditorías o fiscalizaciones a su fundación, asociación o corporación. Por eso el papel del revisor fiscal se le debe permitir cumplir cabalmente para que cuando una entidad de fiscalización pretenda realizar esa actividad dentro de su institución no vayan a sufrir grandes dolores de cabeza. Velar porque se lleve regularmente la contabilidad, las actas, la correspondencia. Inspeccionar asiduamente todos los bienes de la sociedad. Procurar que se tomen oportunamente todas las medidas de conservación o de seguridad de los mismos y la custodia, es decir, debe vigilar de manera constante todos los bienes y propiedades de la fundación, asociación o corporación en este caso, y pedir que se tomen las medidas necesarias que garanticen su buena conservación. Debe impartir instrucciones, practicar inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios. Debe autorizar con su firma cualquier balance. Pero hay una función importante que no está en el Código del Comercio y yo la incluí aquí, que es firmar las declaraciones tributarias. La DIAN siempre nos exige que le coloquemos nuestra firma a las declaraciones tributarias de las instituciones en las que ejercemos la revisoría fiscal, con algunas excepciones. Convocar a la Asamblea o a la Junta de Socios cuando lo considere necesario. Cumplir con las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos que sean compatibles. Y esta que es bien importante, que se incluyó desde el año 2015, reportar a la Unidad de Información y Análisis Financieros las operaciones que sean catalogadas como sospechosas, es decir, cuando el revisor fiscal detecte que en su fundación, corporación o asociación puedan existir actividades o movimientos irregulares o sospechosos, deberá denunciarlo ante la UIAF. ¿Qué auditoría realiza el revisor fiscal para cumplir cabalmente con sus funciones? Auditorías financieras, de cumplimiento, de control interno, auditorías tributarias, contables. Todas esas auditorías las hace al interior de la fundación, asociación o corporación para poder establecer si se cumple o no con todos los postulados normativos, para que con ello pueda tener todos los soportes y emitir un dictamen. ¿Y qué es un dictamen? Un dictamen es el informe que emite y firma el revisor fiscal, que se lo entrega a la Asamblea General, a las autoridades y a los terceros interesados y que va dentro de los estados financieros, donde explica el resultado y el grado en el que esa entidad, la fundación, asociación o corporación, cumple con todas las normas internas y externas, es decir,
Aquí el revisor fiscal es el que dice, señores interesados, señores autoridades, señores asamblea, esta fundación cumple en un 50%, en un 30%, en un 80%, con todas las normas de derechos de autor, contratación de contratistas, contratación de trabajadores, declaraciones, retenciones, bueno, en fin, todo lo que haya verificado en el transcurso del año.